otra vez. A ver si hay alguien por ahí. Hola a todos. Volvemos aquí. A ver si ahora me ve. No sé por qué, ya lo he quitado todo. Oh, oh. A ver, Ahora sí. no. O Yo te sea, veo el simbolito y que te está. ¡Ay! Te veo muy bien. espera, no, ya sé. Está al revés. Ya. Sí, pero ves, es que cuando los teléfonos se cargan, que no lo sabemos, a que no, pues dejan de recibir vídeos y directos. Pero ahora no te veo yo a ti. ¡Oh! Bueno, eso no es grave. Bueno, vale, es extraño hablar sola, No ¿no? estoy ahí. Jo, eso es que a lo mejor tienes que borrar más. Es que eso lo que he leído es que tienes el teléfono lleno. Pero Pues, bueno, yo, ¿tú nos ves a las dos? sí, O sea, la gente nos ve a las sí, dos, ¿no? sí. Lo- Bueno, pues, ¿Tú me oyes? sí, sí, yo te oigo perfectamente. Vale, pues Solo me si veo a quieres, mí. oye, estás en el estudio. Qué Sí, impresionante. Súper. ¿Nos lo enseñas? bueno. Me parece. Está un poco desastre porque estamos en pleno montaje. Así que estos días mejor en los próximos días. Vale. ¿Qué te iba a decir? Pero Porque bueno, es que, bueno, tienes ahí todos los colores con los que trabajas, que es sí, impresionante. ¡Ay, mira! estoy, Bonitos! Mira, esta- enseña el bordado, la gente lo entiende. bueno, ¿Qué? esta es una de las piezas que tenemos aquí en el estudio. Y bueno, aquí tenemos piezas que tenemos que colocar. Y sí, esta es Qué bonito, de verdad. la estantería de nuestros materiales, los cordones, los botes de pintura, ¿no? De textiles. Los botes de pintura de textil, es tan bonito. Cuéntame un poco, ¿cómo empezaste a hacer estos mega bordados que luego van a la calle? O sea, ¿cuándo fue el principio más pequeño que luego llegaste aquí? Vale, pues a ver, realmente yo estudié Bellas Artes y luego hice interiorismo comercial y escaparatismo. Y en uno de los proyectos, o sea, participé en un evento en Madrid en el año 2011, hace un poco ya. Un evento de Coracción que organiza la revista Nuevo Estilo. Sí, Y la idea, la fachada que me tocó a mí era o sea, de una tienda de costura, donde se dan talleres de costura. Así que el concepto fue que desde fuera se respirara lo que ocurría adentro, ¿no? Un poco fue el concepto. Así que rescaté la técnica, el bordado que me había enseñado mi madre cuando era pequeña y así surgió. El hacer un bordado, o sea, fue como un proyecto de escaparatismo totalmente, que podía haber sido otros materiales, otra idea, pero rescaté como pues el bordado que me había enseñado mi madre, el punto de cruz, para, para decorar la fachada. o sea que de alguna forma tuvo algo de azar, porque era recuperar la fachada, de alguna forma te ponían el límite que tenga que ver con lo que hay dentro y entonces a ti te saltó la luz de pues recupero el punto de cruz de mi madre y desde ahí ha surgido una carrera entera. Tal cual, sí, sí, totalmente al azar fue, sí. Pero tú cuando lo hiciste, o sea, porque yo me imagino que tú lo hiciste, viste la fachada y dijiste, esto es la caña. O sea, esto es la... No, A ver, a mí el proceso ya me gustó muchísimo porque, bueno, como cualquier proceso creativo que tenemos, ¿no? El concepto ya estaba claro, ¿no? Quería bordar una fachada. Obviamente no puedo hacer agujeros en la fachada, ¿no? En la piedra. Así que, o sea, agujeros digo para ir pasando el hilo, ¿no? Así que tuve que buscar un elemento, un entramado que me permitiera bordar
pero que fuera como transparente y que al final el resultado sea que se queda desde lejos, parece que está la fachada bordada, ¿no? Y de esta manera, pues busqué materiales, fui a las ferreterías, encontré la malla metálica, que a día de hoy sigo usando la misma, y que me permite eso, ¿no? Como esa invisibilidad, o sea, que no se ve desde lejos un poco la malla. Y luego, pues, yo vivía en ese momento en Madrid y pues me fui a Hernán, a Casa Hernán, donde compra todo el mundo las alpargatas, ¿no? La cordelería. Sí. Y bueno, me volví loca porque ahí tenían, bueno, tienen este stock, ¿no? Que en ese momento, de hecho, me volví loca y dije, quiero tener mucho dinero para tener uno de cada color. Y Y ahora, ahora con uno no hago nada. qué bueno. Así, así empecé. Y eso fue en el 2011. Y luego pues fui a Pontejos a buscar, o sea, muy todo madrileño, busqué mucho, o sea, los sitios de bordados y de todo, ¿no? Y toda la vida. Y fui a comprar los patrones, o sea, fui a buscar patrones de punto de cruz. Y ahí me enfrenté la primera vez en cómo pasar, cómo convertir o sea, los tamaños, ¿no? Cómo del tamaño del punto de cruz de la tela pasarla a la gran escala. Eh, Así que realmente tuve que buscar una flor que estaba dentro de una tetera, dentro de un cuadro de teteras, ¿sabes? Porque solo necesito un dibujo pequeño para que me quepa en 1 metro, digamos, que era la O sea, malla. que tenías que buscar motivos especiales que te funcionaran bien, sobre todo al principio, que no Ujú. manejabas bien las escalas y te estabas un poco pendiente de a ver cómo se va a hacer la mezcla de colores a 1 metro, ¿no? Porque Claro, digamos que una tetera que era o sea, a ver, yo lo que quise era buscar o sea, mi idea era buscar el bordado característico, ¿no? O sea, el típico, ¿no? Y al final, pues el bordado típico de punto de cruz, lo más común son las flores, ¿no? Por eso busqué dentro de un libro de patrones ya hecho, porque quería un poco pues, rescatar ese bordado ya, ¿no? De toda la vida. Y entonces una tetera, por ejemplo, pues necesitaría igual 4 metros de ancho para que me cupiese, ¿no? Así que, cogí la flor pequeña que decoraba una tetera y ahí es cuando empecé. De hecho, fueron las flores que hice al principio. o sea que sí, Que iba haciendo. sigues haciendo que hace 13 años, que es, has mejorado la técnica, pero sigues haciendo las flores rescatadas de nuestra cultura más popular para ponerlas en la calle. A ver, realmente, sí, sí, bueno, fue un poco, realmente empecé con las flores porque eso, no quería que se identificara con la tradición, ¿no? Con el bordador tradicional. Pero bueno, que ahora hemos hecho retratos, hacemos geometrías, hacemos peces, mundo marino, o sea, podemos hacer lo que sea, ¿no? Y letras, rótulos hemos hecho, muchas naranjas que estamos en Valencia. Y ahora estamos haciendo limones para mi fachada, pero bueno, ahora os cuento más si queréis. Sí, a mí me impresiona mucho porque yo no sé si tú eras consciente del impacto social, ¿no? Que tú, es decir, haces una obra, pero en el fondo lo que estás haciendo es cambiar la situación, la localización y el ambiente social de donde la haces. Y a mí me parece el antes y el después con ese pequeño gesto. Entonces, si es algo que tú considerabas o que cuando te diste cuenta de ello dijiste, esto le ha dado un plus a mi trabajo. Claro, yo no era consciente, o sea, ahora voy siendo un poco más consciente, pero en ese momento, pues realmente fue un proyecto, como has dicho, ¿no? Un proyecto más, pero me gustó mucho todo ese proceso, cómo llegué hasta ahí, cómo hacerlo, incluso, o sea, que fueron muchos días de bordado, y cuando lo colocamos, los arquitectos que estaban alrededor me preguntaban a quién había engañado para hacer eso, ¿no? Y yo decía, pues lo he hecho yo, o sea, no. Claro, lo he hecho yo misma. Y luego, pues me acuerdo que cuando en la inauguración una chica pasó con una amiga
y justamente, o sea, y se quedó media hora delante y su amiga le decía, pero vámonos, que tenemos que irnos, ¿no? Y dijo la palabra, me acabo de enamorar. Y siempre me acuerdo de esa historia, porque para mí eso es lo que me enamoró y lo que hizo y hace que siga aquí, ¿no? Una de las cosas, el que emocione, ¿no? El conseguir haber hecho algo que realmente pues transmita esa parte, ¿no? Y luego puse una vez unas libretas a modo de libreta de visita, como en los museos, en las galerías, en la calle. Y por suerte no se lo llevó la gente o sea, lo mantuvieron y pude llevármelas a casa y leer todo lo que habían escrito la gente. Y mucha gente coincidía que me daba las gracias por haberle hecho más feliz el día, por haberle recordado sus familias, sus casas, porque viven en otros países o lo que sea. Y eso es lo que me iba, pues eso, ¿no? Esa parte emocional y de recuerdo que tiene. Porque sin haberme dado cuenta, pues he sacado a la calle, digamos, un proyecto, o sea, un arte femenino invisible, ¿no? El bordado solo servía para decorar casas, hogares, ¿no? Y de ahí no ha salido nunca. Entonces, tradicionalmente, ¿cuántos años tiene el punto de cruz, no? Pues toda la vida, o sea, años y años, y es algo internacional además, y siempre ha sido para que esté dentro de casa, ¿no? Y no darle ese protagonismo a un arte femenino, además. Es súper bonito. No lo había mirado desde el punto de vista de lo femenino, del arte femenino o de lo que nuestros gestos, ¿no? De hábitos durante milenios y que por fin salgan a la calle. La verdad es que muchas lecturas. Para mí ya esa lectura de que sea algo tan sencillo que de repente haga que un espacio pase de 0 a 100, me parece impresionante, ¿no? Porque también va un poco en contra de ese pensamiento de que para que un espacio sea bonito hay que invertir millones de euros en ello, ¿no? Dices, mira, son estos que hace la gente un poco de forma cotidiana, porque Raquel coge a gente de las urbanizaciones y de los barrios para crear esos puntos de cruz, esos bordados, ¿no? Es decir, no es algo súper dificultoso. Bueno, depende, ¿no? O sea, depende del dibujo, del diseño, ¿no? O sea, cuando lo hago en pueblos que hemos ido, bueno, y lo hago con gente, con señoras mayores o gente joven o niños, pues lo intento simplificar más el diseño para que sea más fácil, ¿no? Eh, pero vamos, sí, es también terapéutico, ¿no? O sea, el bordado, el trabajar con las manos y encima algo social porque es compartido, porque trabajamos entre dos personas, así que hay una comunicación también ahí. Y, y bueno, de hecho, el otro día me invitaron a un proyecto que han hecho muy bonito, inspirándose en mi trabajo, que me daban a mí las gracias, pero vamos, que me parece brutal el proyecto que han conseguido, ¿no? Que es aquí en Valencia, en un pueblo, en el barrio del Cristo, que es una mancomunidad, y han hecho con la gente de tercera edad y con niños de 11 años en horas lectivas, pasan una hora, 2 horas a la semana con la gente de tercera edad y trabajan juntos, o sea, están trabajando la intergeneralidad. Qué bonito, y lo haces tuyo. ¿El qué? Perdón. ¿Y qué haces? ¿Un bordado tuyo? ¿Trabaja en un bordado? Nos han inspirado en mi trabajo, o sea, en la malla, en los hilos y todo, y están haciendo pues una obra para su centro entre ellos, ¿no? Pero al final también o sea, lo bonito no es al final la obra, en este caso, ¿no? A veces también es el proceso y en este caso están consiguiendo que socialmente evolucionen, ¿no? O sea, tanto los niños como la gente mayor. Qué bonito, de verdad. Es que esas fotos que tú estabas haciendo un bordado súper grande en un pueblo, decía, es que está logrando que Ujú. generaciones
y de diferentes oficios y todos se pongan ahí a trabajar juntas con la silla, a levantarse. Me parece una cosa, es espectacular lo que estás haciendo. La verdad es que me gusta tanto. He Gracias. visto que también cuando te conocí en la charla, en una mesa redonda, y ahora ya viéndote, que eres muy activa, ¿no? Que eres una diseñadora, pero que no paras de buscar y ser activa en la búsqueda de materiales, en hablar con los artesanos. ¿Cómo crees que es de importante esa parte activa para los diseñadores? Porque algunas veces me da la impresión con mis alumnos o con gente que ellos piensan que el diseño está encima de la mesa y yo les digo, no, no, o sea, la mitad encima de sí, cuéntanos. No, no, para nada. A mí, de hecho, yo creo que donde se aprende, o sea, a ver, yo que vengo también del mundo de la escenografía, ¿no? De teatro, yo aprendí muchísimo trabajando, o sea, construyendo, ¿no? O sea, yo creo que un diseñador es muy importante que toque lo que hace, materiales y cómo se construye para tener un abanico más grande, ¿no? Porque si no conocemos bien los materiales, no sé hasta qué punto puedes diseñar algo, ¿no? O te da más posibilidades, o buscar nuevos proveedores, o buscar, no sé, los polígonos industriales está lleno de oficios que además están perdiendo muchos, ¿no? O sea, ir al del hierro, al carpintero metálico, ¿no? Al carpintero, y aprender de ellos y poder, o sea, yo creo que saber cómo se construyen las cosas o también una profesora mía de interiorismo me inculcó mucho el que viésemos cómo están construidas las mesas, las sillas, ¿no? Todo lo que nos rodea. Porque es ahí donde puedes realmente pues evolucionar un diseño, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo, o sea, al 100% y no sé cómo convencerles que la conexión con el material es, Ujú. es 100% clave. Claro, claro. No es que sea importante como un plus. Y claro, mucha gente me escucha y dice, no, no puede ser que ser un gran diseñador, un gran artista dependa del material. Y yo les digo, sí, porque Totalmente. tú sientes eso también. Te dan ganas de crear porque has sentido que con eso puedes, ¿verdad? Totalmente, es que es el medio también con el que estás trabajando, ¿no? Al final es bajarlo un poco a realidad. Yo también, de hecho, bueno, el otro día hacía mucho tiempo que no hacía una maqueta, por ejemplo, y a mí me conecta mucho el trabajar con las manos, en pequeñito también, cuando es una estructura, ¿no? O sea, el bordado, vale, está claro que sabemos hacerlo, cómo va y todo, ¿no? Pero a mí mi idea siempre es ir hacia lo tridimensional, o sea, me gusta mucho las instalaciones artísticas, ¿no? El llevarlo no solamente a las dos dimensiones. Y entonces, o sea, el volver a hacer una maqueta para diseñar una obra, pues como que te conecta más con tu diseño, me parece a mí. O sea, yo lo necesito. También es una forma de pensar con las manos, ¿no? También cuando empiezas a trabajar con las manos. Completamente, es así, ¿no? Es que al final, pues un poco lo que están diciendo de que el pensamiento está en el cuerpo entero y se están dando cuenta de que las zonas del pensamiento están distribuidas no solo en el cerebro, sino en todas partes. Y yo es que lo noto muchísimo a la hora de dibujar o de crear. Es decir, es en el mismo momento que estás viendo el dibujo cuando estás conectando y le sacas la magia, ¿verdad? Ujú. Sí, Qué sí, bonito. tal cual. ¿Qué otro consejo le das al alumno que dice, no, yo, o sea, ese siglo que venimos donde se decía que las ideas era lo más importante, cuando en realidad es ponte a hacer, que es el hecho de hacer lo que vas a hacer tirar del hilo? Ese pensamiento, ¿qué te parece? El hacer más que pensar. Pues a ver, están las dos, ¿eh? Yo no sé qué decirte porque también es verdad que pues mi trabajo al final, queramos o no, es muy decorativo, ¿no? Entonces, pues al final la mayoría de las veces me llaman para decorar, porque es un poco lo que sirve el bordado, ¿no? Es decoración. Pero yo necesito como esa parte conceptual, que supongo que es la que dices de pensar, ¿no? O no sé si va por ahí, ¿no? Pero
El hecho de también buscar un concepto y una historia, ¿no? Una historia que yo me la crea para que lo que voy a hacer tenga más sentido, ¿no? Para mí me parece que le da más alma, ¿no? A los Sí, proyectos. Pero bueno, eso es una crisis existencial mía de necesidad de buscar un poco más allá y no quedarme solamente en las flores, ¿no? Digamos. sí, sí, yo creo, sí, yo diferencio entre lo de crear, no solo crear una historia, sino entender una historia o tener una historia detrás, porque además eso te Ujú, da algo de alguna forma, ¿no? Porque la propia historia ujú. te empieza a dar los detalles, las Claro, curvas, ángulos y le da sentido a todo lo que estás haciendo y cada vez que te pierdes, gracias a la historia te vuelves a claro, encontrar. Pues, exacto. Ujú, ¿no? Pero más que nada a ese tipo a pensamiento me refería a esas sí, ideas. No, pues voy a dibujar, imagínate, ujú, algo con sprays de flúor y es como, ujú, no, o sea, no se trata de tener grandes ideas que claro. nadie haya hecho, se trata de construir y de tirar el hilo e incluso, si ya llegamos a ello, crear una historia que verdaderamente te lo fundamente, ¿no? Ujú, Hay como mucha importancia a la idea de relámpago, idea de mira lo que se me ha ocurrido, y es como darle una vuelta, ¿no? Es vamos a trabajarlo un poco más, ¿no? claro. Sí, sí. Pero bueno, esas son cosas que me van ocurriendo como profesora. Cuéntanos cómo ha sido la evolución y algo que le preocupa a muchísima gente, que es cómo llegas a vender estos proyectos. ¿Cómo haces para que estos proyectos, el primero salga a la calle, el más difícil para que saliera a la calle? ¿Hay un momento en el que no estás vendiendo y dices, ¿cómo vendo esto? Cuéntanos. Ujú. A ver, bueno, ya fue fácil que a la calle salió el primer día ya, ¿no? Porque ya trabajé en la calle, ¿no? Bueno, a ver, dentro de Bellas Artes, sinceramente, yo veía a mis compañeros, que eran además más mayores todos que yo, y veía que pintaban, dibujaban increíblemente y yo me sentía siempre un poco más pequeña, la verdad. Y siempre pensé que tendría que trabajar de profesora, la verdad. Pero cuando descubrí el diseño, digamos, ¿no? Para mí siempre hay o sea, hay como una unión, ¿no? Entre la búsqueda siempre del arte y el diseño, ¿no? Yo me considero que estoy entre las dos, ¿no? La idea de darle una funcionalidad al arte, ¿no? Que es el diseño, fue también como algo un poco más fácil también para mí, dentro del arte, ¿no? Bueno, cuando hice la primera pieza, luego me gustó, como he dicho antes, ¿no? Me gustó mucho trabajar con estos materiales. Así que mi idea fue buscar cómo, o sea, mi primera pregunta, ¿cómo puedo seguir haciendo esto, ¿no? ¿Cómo podría vivir de esto, ¿no? Supongo que es la pregunta que me has hecho ahora mismo. Sí, Entonces, primero, o sea, fue un proceso largo, la verdad, no fue inmediatamente. De 5 años estamos hablando realmente. Eh, o sea que paciencia para empezar, paciencia. parece Y- fácil, es porque hay un proceso de no, una misma, no, ¿no? no, llevo 13 años desde la primera pieza que hice, han pasado 13 años, o sea que paciencia la he tenido. Ahora no sé si tendría tanta o puedo llegar a tener tanta, ¿no? Pero bueno, aún hay un poco. Pero bueno, mi primer pensamiento fue buscar concursos. En ese momento, pues solo conocía, esto estamos hablando de hace 13 años, concursos de pintura, digamos, ¿no? Los que pues había visto alguna vez que se anunciaban. Entonces, pues me presenté a dos concursos de pintura con dos retratos que hice. Y pues claro, pues no gané ni nada porque además no era pintura, ¿no? Pero no sabía por dónde tirar. Y bueno, en el 2013 volví a Valencia y pues mi idea fue buscar festivales de arte urbano porque me parecía como la forma fácil de llevarlo a la calle, porque pues necesitas permisos, ¿no? Y que te dejen, pues no sabía por dónde ir, pero bueno, fui a festivales y aquí en Valencia hice dos, uno en el 2013, otro en el 2014, y en el 2014 con Intramurs, que es un festival de aquí de Valencia, bueno, que había antes, hicimos una pieza, o sea, bordé una pieza para la Plaza Lope de Vega, que es justo el centro de Valencia. Y otra vez, al azar, ¿no?
pues nunca sabes dónde estás o dónde te estás metiendo, ¿no? Y se hizo viral porque es que es el centro de todo el turismo en Valencia. Así que, pues sin darme cuenta, pues había hecho una pieza que se movió por el mundo entero, ¿no? Y ahí fue cuando empezó a crecer un poco. Pero Pero bueno, dime. la pieza que hiciste en la Plaza Lope de Vega, ¿era ¿Sí? un bordado o seguía siendo un retrato bordado? O ya... No, eran flores, volví a las flores. De hecho, mi idea fue hacer las mismas flores que había hecho al principio, como para crear marca, ¿no? O sea, todo esto desde la ignorancia, desde mis pensamientos, como yo quería hacer flores y que se viesen esas flores por todo el mundo, ¿no? Digamos. Sí. O sea, de hecho, en ese momento es lo que yo, o sea, yo le dije a un diseñador que me daba miedo ser pesada, ¿no? O sea, como que dijeran, ya está la pesada de las flores, ¿no? Y en ese momento me dijeron que si decían eso, que suerte, que sería una suerte, ¿no? Porque si soy pesada es que se me ve mucho y es que estoy en todos los lados, ¿no? Y bueno, eso me motivó para seguir haciendo flores por ahí, flores, flores. Y me fui presentando a festivales de arte urbano, más, o sea, fuera. Fui a Bristol, a Londres, o sea, eran proyectos que me financiaba yo en realidad. Todo lo que ganaba era para seguir haciendo mis fachadas nuevas y para viajar. Era lo que, no sé, ya te digo que sin saber a dónde me iba a llevar, no sé, pues me metía en todos los festivales o en todos los sitios que podía hacer algo, ¿no? También aquí, pues en Valencia, trabajé con la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, con ellos, bueno, yo le agradecí mucho porque llegar a un sitio de nuevo y empezar no voy a decir de cero porque nunca se empieza de cero, ¿no? Al final tú te mueves y ya tienes una historia, ¿no? Un bagaje. Pero en un espacio nuevo donde no conoces a la gente y no sabes por dónde tirar, pues a mí me dieron una oportunidad de poder trabajar con ellos, hacer escaparates en el centro histórico, me pidieron unos stands para sus mercados, no sé, es como me iba metiendo donde podía, ¿no? Y al final, pues lo bueno que tengo es que tengo como muchas vertientes, ¿no? Como hemos hablado antes, pues es un proyecto femenino, social, pero también es artesanía, también es diseño, es arte, ¿no? Y entonces como que iba viendo el abanico que me abría, ¿no? Qué bonito. Por un minuto te he visto en Bristol o en Londres, de arte urbano, que si a mí me lo cuentan pienso que es muchísimo con grafitis y de repente llega Raquel con un bordado de 4 metros de flores valencianas. O sea, eso hay que verlo, ¿no? Sí, sí, bueno, me costó mucho, ¿eh? Ahí no hablaba nada de inglés, no hablaba Sara, no sé, pues, pero bueno, yo me iba metiendo como podía porque yo quería estar en todos los lados, yo quería, no sé, llegar, no sé, o sea, quería al final, bueno, algo que no he contado antes, para mí el entrar en el escaparatismo, para mí era una forma de hacer arte en la calle, ganando dinero, ¿no? O sea, siempre, la verdad es que siempre he tenido constancia de que hay que comer, ¿no? Hay que ganar dinero. Y cómo llegar o sea, pues mi creatividad a poderlo monetizar, ¿no? Eso siempre lo he tenido, la verdad, por suerte, como muy claro, como que tenía. Por eso el escaparatismo me parecía como una buena idea, ¿no? Y al final, sin darme cuenta, acabé haciendo arte en la calle, o sea, saltándome el escaparate, ¿no? Saliendo del Iba a escaparate. decir, al final sacaste el escaparate a la calle Exacto. y lo hace porque supongo que ya vives de ello, que puedes decir que eres, Uh-huh. como dirían, un full contract, ¿no? Que tienes el contrato Uh-huh. y que te da para vivir. ¿Cómo manejas a los clientes? Es decir, hay gente que en España se queja de que los clientes siempre te intentan regatear, pero claro, nosotros estamos hablando de unas instalaciones de 4 metros, no pueden regatear mucho, ¿no? Porque aquí hay un trabajo monumental, Claro, ¿no? a ver, o sea, yo alguna vez hice logos, ¿no? O sea, en el camino pues haces muchas cosas, ¿no? Y la diferencia entre el diseño, ¿no? O sea, el diseño gráfico, por ejemplo, no sé si el hecho de diseñar patrones como hacéis, ¿no? Si es un poco más complicado por el que es un poco intangible, ¿no? O sea,
eso lo veo un problema, la verdad, ¿no? El hecho de que ahí vi yo una facilidad a lo que tú me estás contando de cómo es algo más tangible, es algo que es matemáticas, ¿no? O sea, me cuesta tantas horas, 2 personas, o sea, los materiales me cuesta tanto, pues es tanto, ¿no? Entonces, fue una manera de yo misma romper esa barrera que tenemos a veces, ¿no? Con los presupuestos, como atreverme más a esto es lo que es, porque no se puede menos. Y, y yo creo que se valora, ¿no? O sea, sí que la verdad es que al principio recibía muchos correos de colaboración, que o sea, en el mundo entero, cuando te dicen collaboration, es yo hago mi parte como arquitecta, tú haces tu parte y todos ganamos nuestro dinero, o sea, nuestro... Pero colaboración en España es házmelo gratis, ¿no? Eh, no sé, perdón, pero yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero la mía siempre fue así. Y me gustó porque llegó un momento en el que cuando haces proyectos más grandes, la gente te posiciona sola. Porque ya dejé de recibir en español, lo recibo mucho en inglés, que eso me encanta porque quiere decir que me están pidiendo un proyecto. Claro. Que no. Entonces, pues la verdad es que creo que eso, ¿no? Que el haber hecho un proyecto tangible y que lleva, o sea, y que es matemáticas, ¿no? Como he dicho, pues me pareció más fácil de monetizar Claro. mi trabajo. Fíjate que es justo lo que estaba yo hablando con Ina, que está ahora enchufada aquí a nuestro chat, que Ina va a dar clases en jornadas de cómo valorar nuestro trabajo, ¿no? Va a dar un taller. Ujú, Y lo que hacemos es, lo que tú dices, hacerlo tangible, es decir, ujú, poner horas en un pedazo ujú, de papel a lo que has invertido, cuánto te has gastado de material, cuánto te ha costado el papel y hacerlo tangible. Porque ujú, muchas que tú dices, el hecho de que sea algo abstracto, que no se pueda tocar, nosotras mismas no nos damos cuenta del valor que tiene, cuando tiene un valor inmenso, ¿no? Y para ti dices, es ujú, que hay un material y una persona a la que yo tengo que pagar, pero en el fondo nos tenemos que hacer esa idea en la cabeza, ¿no? De cuánto he invertido, qué tiempo he invertido y ujú, así hacerlo ante el cliente que siempre quiere, como tú bien dices, hacer una colaboración porque parece que te está haciendo un favor para trabajar para esa marca, ¿no? ujú. Claro. En plan, te voy a dejar trabajar para mi marca. Claro que, a ver, que entendemos que al principio, o sea, nos confundimos un poco, ¿no? Porque al principio también, pues como buscamos eso y al principio flipas, ¿no? Porque dices, wow, me ha llamado tal, ¿no? Pero también hasta qué punto nos estamos respetando nosotros mismos, ¿no? Cuando entramos en ese circuito, que bueno, es que es un circuito en el que yo también he entrado, claro, obviamente, porque al final sí que es verdad que en este mundo, pues si no te conocen, o sea, es un poco una rueda, ¿no? Al principio, pues mis padres, la verdad que tuve mucha suerte que me apoyaron siempre y nunca me han dicho nada, ¿no? Pero he tenido, pues en mi familia, gente que me ha dicho, deja de trabajar gratis, o sea, ¿por qué? O sea, que estás trabajando gratis, pero sí que es verdad que en el arte, si no haces, no se te conoce. Si no se te conoce, ¿quién te va a llamar, no? Y también es como tu experiencia, ¿no? Tu currículum. Es un poco complicado, claro que sí, pero Sí, bueno, creo que al principio. es una rueda complicada. Como tú bien dices, necesitas el dinero para hacer y para enseñar y ahí de alguna forma, o para darte a conocer y de alguna Claro, forma los pasos tienes que hacerlo como muy barato o por lo menos ir dejando claro, ahora te lo hago al 30%, pero la siguiente vez que me gustaría que ocurriera, ya sí que te lo pongo al precio total, porque si no, al final es difícil, sobre claro. todo mucha gente, por lo menos en el mundo de la acuarela, más que en el Ujú, pattern design, otros, empieza como hobby, entonces les cuesta luego mucho cobrar lo que ha empezado como hobby, ¿no? ujú. Porque es uno de los problemas del artisteo que tenemos en España, que lo hemos hecho muchos, como tú dices, de casa para adentro, ¿no? Nuestras familiares lo hacían de casa para adentro y luego cobrarlo, pues, Claro. pues es complicado, ¿no? Incluso lo decía Valenciaga, decía, mi casa han cosido todo el mundo y cuando yo puse precio me dijeron que qué. Sí, le ha ocurrido, Claro, imagínate al resto. claro. Qué bonito todo lo que hace Raquel. Cuéntanos cómo, sobre todo, otra de las preguntas que
me suelen hacer es ¿qué haces para cuando ya no tienes ideas o cuando tienes miedo que te estás repitiendo a ti mismo o cuando te ves que tu obra ya no está evolucionando? Y esto es importante, ¿no? Porque si no, al final nos convertimos en máquinas de nosotras mismas. Ujú. Bueno, esa crisis, como le llamo yo, nos persigue, bueno, a mí me persigue, ahora me acaba de perseguir una grande, ¿no? Eh, o sea, es que realmente es como complicado también abandonar, o sea, abandonar, no, mirar hacia otro lado cuando yo vivo de esto, ¿no? Al final, entonces, pues también es otra rueda, ¿no? Te metes en esa rueda y salirte de ahí también es complicado porque si no trabajo, pues tampoco, pues puedo, o sea, no gano, ¿no? Dinero. Entonces, pues encontrar ese tiempo de mirar hacia otro lado, que es apostar, ¿no? Hacia otro lado, que tampoco sabes si va a funcionar, si no, ¿no? Es como un nuevo comienzo, es como un nuevo inicio, ¿no? De otra cosa. Pero claro que yo lo necesito, o sea, pues el hecho de seguir evolucionando, como he dicho antes también, ¿no? El llevarlo a las 3 dimensiones, a las instalaciones, no quedarme en el 2D de una pared, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte, ¿cómo lo hago yo? Pues ahora mismo me acabo de presentar un concurso que es para hacer instalaciones, ¿no? Más arquitectura efímera, digamos, ¿no? Y llevarlo a ese terreno. Yo sé, sí que es verdad que para mí es complicado salirme del punto de cruz en sí, ¿no? Porque al final es como se me conoce, ¿no? Y entonces al final pues busco, o sea, siempre mantengo el punto de cruz, pero llevándolo como a mi terreno, ¿no? Pues si hago una estructura, por ejemplo, hicimos en el 2020, justo, una semana antes de que nos confinaran, inauguramos una falla experimental aquí en Valencia y en un museo, en el Centro Cultural del Carmen. Y ahí pues me lo pasé muy bien porque fue una manera, o sea, ahí es donde yo me encuentro ahora, donde me gustaría llegar, ¿no? Más, pero no es tan fácil porque como digo yo, mis fiestas ahora son más caras, ¿no? Cada vez. Antes yo hacía mis fachadas, o sea, me financiaba mis propias obras, ¿no? Pero ahora, pues las obras que yo quiero hacer son bastante más caras porque son más grandes, tienen una estructura que hay que construir, me gusta ponerle sonido, luz, pues todo eso pues encarece bastante. Pero bueno, esta pieza que hicimos en el Carmen, pues me gustó mucho porque llevamos eran 20 metros de bordado en una estructura en espiral que te envolvía y entrabas y tintamos los cordones de fluorescente y jugamos con las luces de neón y luces blancas y negras y se iluminaba, ¿no? Pues no sé si respondo un poco a tu pregunta porque me he ido un poco por las ramas, pero bueno, la idea era que quieres evolucionar, pero que no siempre es tan fácil, ¿no? El hecho de poder llevar a esa parte, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, entiendo lo que dices, ¿no? Que quieres experimentar en un momento dado porque quieres crecer, pero claro, también la máquina en ese momento deja la máquina Claro. de hacer dinero Sí, sí. y tiemblas, ¿no? Yo lo pensaba justo además esta mañana que decía, qué bonito es trabajar en una empresa porque te pagan los fallos, Vaya, claro, los que claro, somos, claro. no, no, cada fallo nos pone el pelo de punta porque necesitamos avanzar para monetizar lo que estemos haciendo, pero obviamente hay que poner fechas para poder estudiar y crecer, porque si no, de alguna forma nos morimos nosotras Sí, mismas, sí. matamos a nuestro trabajo. Qué bonito eso. Claro, por eso intento buscar pues esos concursos, esos, ¿no? Que me puedan permitir hacer eso. O sea, porque como tú dices, si no hay una empresa o sea, que no trabajo para alguien, ¿no? Directamente, pues tengo que buscar que me financie esas obras, Mira, ¿no? hay una chica que dice, ¿cuál es tu cliente? ¿El contract, el residencial o el estatal? Pues el contract es el que más. Bueno, el estatal también, en realidad. Aunque esos son los que más miedo me dan. Porque ahora se me han juntado varios proyectos y pues no pagan inmediatamente, ¿no? Entonces, pues esos son un poco los más complicados, porque si te juntan varios, vamos mal. Pero sí, bastante, o sea, bueno, residencial casi no hago, la verdad. Trabajo mucho con
Sí, sal corriendo, dice por aquí también. O sea, trabajo mucho con interioristas para, para hacer restaurantes y hoteles directamente, ¿no? Es lo que más, con los que más trabajo. Y, y entonces, bueno, hacemos más eso, pues más contract. Qué bonito, me encanta que además ya estás empezando a tener un camino bastante claro de cómo llegar para vender tu producto, ¿no? O sea, de alguna forma has decidido que es a través del interiorismo, que tiene que ser Ujú. a través de espacios que sean grandes, como hoteles, restaurantes. Te vas definiendo a ti misma que es lo que tú dices, es lo que necesitas años y paciencia para empezar a encontrarte, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, bueno, realmente he tenido la suerte de que como, o sea, a mí me gusta hacerme, por ejemplo, mis modelos de negocio, ¿no? O sea, también la parte esa empresarial a mí me gusta, es un juego también para mí, ¿no? Hice también un curso de emprendedores aquí hace años en Valencia y aprendí muchísimo. Primero a pensar en grande, ¿no? Y la palabra escalabilidad, ¿no? Escalar. Que bueno, que parece que mi proyecto no puedes tenerlo, pero bueno, teniendo un equipo ya escalas un poco tu proyecto, ¿no? Pero pensar en grande, que eso nos cuesta también, ¿eh? El tema del dinero también creo que es también una barrera, ¿no? Siempre. O sea, como que nos cuesta el pensar o se nos confunde el querer ser ambiciosos con la humildad, no sé, creo que tenemos como muchas trabas que nos ponemos o nuestra educación nos ha puesto, ¿no? Y más si eres artista, ¿no? Y si ganas dinero, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está el arte? ¿No? Y no sé, hay como un mundo que nos rodea, que nos complica también, ¿no? La existencia para seguir creando o meterte en estos proyectos o en otros, ¿no? Que ganes dinero y entonces esto no es arte o no es, ¿no? Creo que tenemos muchos problemas que nos ponemos nosotros Sí, mismos. bueno, Y también porque tú dices soy artista, porque tú eres artista, obviamente, y además artista ya a grandes nombres, porque estás, para mi gusto, estás haciendo una contribución social impecable, o sea, espectacular, que para mí son los artistas que más me gustan a nivel personal, no, no digo que sean mejores, pero a nivel personal ya. me gustan mucho. Pero en el momento que soy artista y emprendedora, a mucha gente se le cruzan los cables. Ujú. Cuando entender, soy artista y emprendedora porque gracias al dinero hago mejores las obras. Eso hay que dejarlo claro, Ya, ¿no? sí, sí, No, no solo porque vaya a comer, es porque yo también quiero invertir y hacer cosas grandes, ¿no? claro, sí, también, sí, sí. Y bueno, pero eso venía también un poco como que el estar en meterme un poco en el mundo emprendedor, ¿no? En la formación emprendedora, me sirvió muchísimo para aprender todo eso y también para hacer como organizar, ¿no? O sea, hacer modelos de negocio, ¿no? Y saber dónde estás, quién eres, qué haces, a dónde vas, o sea, quién es tu cliente, quién es tu partner, ¿no? O sea, cuál es tu ruta, ¿no? Para llegar. Y también he tenido mucha suerte porque el hecho de hacer proyectos en la calle, pues también es mi propio marketing, ¿no? O sea, al final también mi trabajo tiene mucha visibilidad al estar en la calle, ¿no? Eso también juega a mi favor, o sea, no es así. Sí. Y, y entonces, pues me gusta mucho porque como que se me ha ido, o sea, digamos que los clientes me han ido dando las pistas, ¿no? De dónde puedo estar también, ¿no? Entonces ahora lo tengo muy claro en la ruta porque también los clientes han sido los que han venido y me han llevado para aquí o para allá, ¿no? El, y siempre, o sea, por eso con los que más trabajo es esos interioristas de todo el mundo. Además, hemos enviado obra por todo el mundo. Pues Que eso también te abre mucho campo, porque si apostas solo mete aquí, digamos, si solo fuera Valencia, pues no podría ser tampoco, ¿no? O sea, al final, el abrir un campo más grande me permite más poder trabajar, ¿no? sin lugar a dudas. Y también estaba pensando que no sé hasta qué punto lo tuyo es suerte o es inteligencia, porque una persona que decide estudiar un curso de emprendimiento y crear sus propios modelos de negocio, eso no es tanto suerte, sino que quieres crecer, ¿no? Y que quieres mejorar, porque, ¿no? A ver, la suerte, yo no estoy muy de acuerdo con la palabra suerte, ¿no? Cuando dicen, ¿qué suerte tienes? O sea, vale, o sea, no sé la suerte que es, ¿no? Pero realmente la suerte se crea, ¿no? O sea, si tú en vez de esperar a que te venga, pues aprendes cómo son los pasos, ¿no? Cómo se puede hacer y vas aprendiendo,
es cuando te viene, ¿no? Pero bueno, es que llevo 13 años, es que estuve 5 años hasta que viví de este proyecto, ¿no? Y, y mucha gente pues siempre me decía, ¿qué suerte tienes? A ver, yo me siento súper afortunada, eso sí que es verdad, de poder vivir de mi trabajo, de unir el diseño, el arte, que es lo que más me gusta, la creatividad, y viajar, porque además viajo mucho. Acabo de llegar de Múnich, ayer mismo llegué de Alemania. El hecho de poder viajar y no como digo yo, o sea, no conocer, no ir a visitar ciudades, sino a vivirlas, ¿no? Estar con la gente de allí, con el idioma, con cómo se trabaja en cada sitio y conocer otras culturas. Para mí me siento súper afortunada, pero pero suerte sería como que no he hecho nada y de repente pues ha venido alguien y me ha dicho, toma, ya está, este trabajo, ¿no? No sé, o sea, no sé lo que sería suerte realmente, ¿no? O sea, de alguna forma es lo que defiendo, ¿no? Que tu suerte no es suerte, es trabajo, es interés, es inteligencia y es el querer que las cosas salgan apostando por algo, como bien hemos dicho antes, que nadie sabe si va a salir o no, porque hay un momento de Claro. incertidumbre. No tengo ni idea de si esto que estoy haciendo a 4 metros alguien va a querer. Bueno, a ver, es que realmente, claro, o sea, ahora me conoces con este trabajo, pero que si te cuento cuántos proyectos he puesto en marcha durante, pues desde hace 16 años, pues son unos cuantos. O sea, de hecho me compré un plotter de vinilo, hace ya, pues eso, estaba en Madrid, tenía mi primer estudio de diseño, y pensé, voy a hacer escaparates online. Vamos, me los quitan de las manos. O sea, yo compro un vinilo, es barato y los vendo ¿no? La rentabilidad es buena, ¿no? Pues desarrollé una web, hice todos los diseños de todas las escaparates, de todas las campañas, que te podías gastar entre 10 euros o 200, ¿sabes? O sea, me lo hice todo así, no vendí ni uno. Así que, o sea, he apostado mucho por muchos proyectos, que no ha sido el único, ¿no? Que también, o sea, por eso que no es suerte, que por eso es como ir viendo, ir aprendiendo sobre qué es lo que puede funcionar, dónde puedes ir, ¿no? O sea, y mucha paciencia. Yo creo que la paciencia también o sea, y ser cabezota, ¿no? Y estar, y estar, y estar. Tú Si no, hemos hecho muchísimos proyectos. ¿Tú crees que hay algún aspecto diferenciador entre el proyecto que sí ha hecho clic y el resto? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, se me ocurre, que puedo no estar en lo cierto, Raquel? El hecho de que tú hicieras clic con el bordado, tu madre, tu abuela, lo conocías de toda la vida, era natural en ti y tenía su propia historia que contar, porque tiene una historia súper potente que todas sentimos reflejadas cuando vemos tus paredes. ¿Tú crees que todo eso es lo que de repente dijo, esto va a funcionar? a ver, bueno, por una parte, lo que estás diciendo, ¿no? Es un proyecto que muchísima gente desde el principio me decían, pero como no se me ha ocurrido a mí llevar algo, es una idea súper sencilla, ¿no? Es un bordado que yo no me he inventado y sacarlo a otra escala y llevarlo a la calle, ¿no? O sea, no me he inventado nada en realidad, ¿no? Pero es algo sencillo. Pero creo que lo que tú has dicho, ¿no? Llegué a un proyecto que conecta más con las emociones. Al final necesitamos conectar con las emociones, es lo que más, es lo más importante, yo creo, ¿no? En cualquier proyecto. Y más ahora, yo creo que cada vez necesitamos más esa experiencia, esa conexión, ¿no? Que nos conecte con algo, ¿no? Sí. Pero yo sí, eso sí que lo hice totalmente sin ser consciente, la verdad, sinceramente, ¿no? O sea, no fue como un acto súper inteligente ni nada, fue al azar, eso sí fue. Igual eso sí que fue suerte, ¿no? Encontrar algo que sin ser consciente estaba llegando a más, ¿no? Entonces, eso una parte, pero luego recordar que realmente no es que yo haga una fachada y esté aquí viviendo de esto, sino 5 años sin parar y buscar dónde, ¿sabes? O sea, que no. Esa fue la diferencia también, que este fue en el que más aposté, digamos, ¿no? Sí. El que al final los proyectos, o sea, y las empresas, se dice que hasta que tienes que esperar 2 o 3 años mínimo para que funcione, ¿no? Sí. O sea, cualquier cosa. No nos la queremos creer
porque, claro, queremos la inmediatez, queremos abrir una tienda de algo y que funcione mañana, ¿no? Sí, Eso es nuestro ideal, claro, porque no tenemos tiempo que perder nadie, y ni dinero, ¿no? Pero bueno, pues se dice siempre que necesitas ese tiempo. sí, Y yo, sí. y yo le di 5 años, sé que no es poco, y al otro no le di 5 años. Entonces, pues eso también es una clave, ¿no? Sí, Supongo. supongo que sí, 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 es la clave del tiempo, como tú bien dices. En mi caso también, cuando se cumplió los 3 años, ¿Ves? es cuando de repente que todo, ¿no? Tanto los estampados como los cursos empezaban a rodar y verdaderamente a generar. Y a mí me dejó alucinada porque también había estudiado lo de los 3 años y yo pensaba, jo, que todo que hay entre un año y 3, bueno, pues la debe de haber a nivel subconsciente, colectivo, comunidad, que a los 3 años te admiten y te empiezan a pagar, ¿no? Porque es verdad que es así, son 3 años los que ¿Ves? empiezan a, o incluso Sí, sí. más, porque es verdad que España ha pasado por momentos un poco difíciles. No, yo decía lo de conectar, porque sí que creo que cuando hacemos obras, sí que creo que las emociones que nosotros estamos sintiendo cuando las hacemos, como ya te digo, yo es que estoy convencida de que las manos piensan y sienten, transmitir Ujú, emociones en lo que hacemos. ujú, Algo viene de nuestro pasado, de nuestra historia, de que verdaderamente sabemos de lo que hablamos, eso se transmite, ¿no? ujú. No creo para nada que si una persona que nunca ha hecho bordados, perdido en no sé qué país decirte que no hagan bordados, porque hacen bordados en todas partes, pero en un país donde nunca los han hecho, pueda emocionar tanto como tú, que lo has tenido en tu familia y te lo han enseñado como parte pequeña de, oye, tienes que ponerte a hacer punto de cruz en vez de mirar la tele, ¿no? Y Tal cual. creo que la emoción ahí ayuda a que un proyecto, Ujú, eh, o por lo menos nosotras, si estamos conectados con ese proyecto, le demos más fuerza o más energía. ujú. Sí, sí. Raquel, La verdad que es como te decía antes, ¿no? Que para mí los proyectos tienen que tener alma. Si no tienen eso, no. O sea, es que ni a mí. Ya empezamos que desde mi parte no le doy esa emoción, ¿no? Entonces los proyectos no pueden salir tampoco, sí, ¿no? sí. Jo, Raquel, ya ha pasado 1 hora y no puede ¿Ya? ser. Una pasada. Ha sido súper. Madre mía. Te agradezco muchísimo todo el tiempo porque sé que te he pillado en mitad del proyecto y que estás trabajando, que has dicho, Lola, paro de trabajar, te cojo unos. Te lo agradezco A muchísimo. Tu obra ti. maravillosa, es decir, el impacto que tiene es brutal. A mí es que me encanta y que encima tú seas tan generosa con esa obra, ya me parece la bomba, ¿no? Porque que la gente lo entienda y le llegue y que sepa, podemos hacer esto, porque hay unos pasos que seguir y se puede hacer Ujú, grandioso de parte de los artistas, ¿no? ujú. De Raquel, a todos. Y nada, nos despedimos. Espero verte en jornadas de textil. Vale. Espero que vengas y, Ujú. y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti. Mil besos. Chao. Un beso. Chao. Chao.